Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de NumPy. ¿Qué es NumPy? NumPy es una librería que está especialmente optimizada para trabajar con herramientas matemáticas. Tiene muchas funciones y herramientas para trabajar con vectores y es muy eficiente y muy rápido en hacer cálculos, sobre todo con grandes cantidades de datos. Por ello, es muy útil para temas de Data Science e inteligencia artificial. Al tratarse de una librería con muchas funcionalidades, vamos a tratar el tema en varios vídeos. Pero vamos a empezar. ¿Cuáles son las principales ventajas de usar matrices o vectores de NumPy en lugar de listas, por ejemplo? Bueno, principalmente son estos cuatro que veis aquí. Que se hace una asignación contigua en la memoria, las operaciones vectorizadas están muy optimizadas, se puede hacer una selección booleana, es decir, puedo filtrar ese vector por una condición y también se le puede hacer slicing. Además, obviamente, está mucho más optimizado para temas numéricos y se ejecuta mucho más rápido. Vamos a verlo. Si yo, usando comprensión de listas, trato de hacer una lista de 1000 valores elevados al cuadrado, si yo cojo el tiempo, vemos que tarda unos 400 microsegundos. Sin embargo, si importo NumPy y lo hago con NumPy, vemos que tarda 4 microsegundos. Es decir, nos hace la misma operación, pero 100 veces más rápido. ¿Cómo creamos estos vectores de NumPy? Bueno, hay muchas formas. Vamos a ver la más simple. La más simple es llamando al método array. Simplemente, lo primero, por convención, cuando importamos NumPy, por general se le da el alias de np. Y lo hacemos de esta forma, import numpy as np. Para instalarlo, al igual que todos los paquetes, hacemos pip install y numpy. Vamos a comenzar creando estos vectores. Si yo utilizo el método array, vamos a crear un objeto array. Si lo ejecutamos, vemos que la variable a es un array. ¿Qué podemos ver a simple vista diferente de las listas? Bueno, como podemos ver, los valores, cuando nos lo muestra por pantalla, no están separados por comas. Vemos que el tipo de objeto es un numpy.ndArray. Utilizando la función numpy.size podemos ver cuántos elementos tiene, en este caso 6, y utilizando la función .dtype sobre el objeto, en este caso a, vemos de qué tipo es. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando creamos un array en NumPy, intenta transformar todos los datos al mismo tipo de dato. Por ejemplo, hemos visto que si yo le envío esta serie de números y un valor de texto, ha convertido todos los valores a texto. Esto no sería una forma útil de utilizar NumPy, principalmente porque está optimizado para trabajar con números, tanto enteros como decimales. Vamos a ver que si yo pongo un 6.0, los va a convertir todos a tipo decimal. Como vemos aquí, si yo tengo números enteros y números decimales, lo que va a hacer es convertirlos todos a decimales. Y como comentaba, hace lo mismo con textos. Sin embargo, NumPy no está optimizada para trabajar con datos de tipo texto, sino que está optimizada para trabajar con datos numéricos. Estos vectores pueden tener múltiples dimensiones. Para ello vamos a utilizar anidación de listas. Vemos que yo creo un array que tiene una lista con otras dos listas dentro. Si lo ejecuto, faltaba ahí la coma, vemos que nos ha creado una matriz de 2×3, dos filas, estas dos filas con 3 columnas, 3 elementos cada uno. Si llamamos a .shape, nos dice el tamaño, la forma de esa matriz, que es de 2×3, dos filas, 3 columnas. Podemos acceder a los elementos de la siguiente manera, entre corchetes, como siempre. La única diferencia es que, utilizando arrays de NumPy, el primer elemento antes de la coma, vamos a acceder a la primera dimensión, en este caso las filas, y con el segundo elemento accedemos a la segunda dimensión, que son las columnas. Estos vectores pueden tener las dimensiones que nosotros queramos. Pueden ser vectores de 3×4, incluso de 100×200. Como vemos en este ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es, del array B, acceder a la primera fila, con 0, que sería esta de aquí,
y dentro de esa fila queremos acceder a la columna 1, que es 0, 1, el elemento 2. Y efectivamente así nos lo muestra. Es importante distinguir entre el número de dimensiones y la forma. El número de dimensiones son las dimensiones de la matriz, en la que habíamos visto arriba que era una matriz de 2×3, vemos que tiene dos dimensiones, una dimensión referida a las filas y otra referida a las columnas. Por otro lado, la forma se refiere a cuántos elementos tiene cada dimensión. Por ejemplo, aquí la forma sería 2, 3, es decir, 2 filas, 3 columnas. Si lo ejecutamos con este otro ejemplo, vemos que con len, si llamamos len del elemento .shape, nos dice cuántas dimensiones tiene, como habíamos visto 2, y si llamamos a .shape, simplemente nos dice los elementos de cada dimensión. Vemos que esta es tiene dos dimensiones, o sea, filas y columnas, y dentro de cada una tiene 3 elementos, es decir, hay 3 filas y 3 columnas. Como vemos aquí, efectivamente, tenemos 3 filas, que son esta y la de debajo, y 3 columnas, 1, 2 y 3. Vamos a ver varias formas de crear estos arrays con NumPy. Podemos crear arrays de ceros, y lo que hacemos es, llamando a NumPy.ceros, le pasamos entre paréntesis las dimensiones. En este caso queremos que sea de 2×2, 2 filas, 2 columnas, y vemos que así es. Si le quisiéramos grande, por ejemplo de 5×2, 5 filas, 2 columnas, vemos que nos hace 5 filas, 2 columnas. Como habíamos visto, podemos tener las dimensiones que queramos. Si en este caso le damos otra tercera dimensión, ¿qué nos va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es crear 5 elementos, que son estos 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y dentro de estos 5 nos va a definir 2 filas con 3 columnas cada una. Es decir, es como una anidación en orden. Vemos que tenemos una lista grande, dentro de esta hacemos 5 listas, que son todas estas de aquí, 5 listas. Dentro de cada una de estas 5 listas hacemos otras 2 listas, y dentro de esas 2 listas introducimos 3 elementos, que en este caso, como la función es ceros, pues van a ser ceros. Para crear un array de unos, hacemos lo mismo, simplemente llamando a .ones. Si lo ejecutamos, vemos que nos crea un array de unos, en este caso de 2×2, porque así lo habíamos definido. Si queremos crearlo, pero en lugar de utilizar ceros o unos, queremos un valor constante, por ejemplo 5, hacemos esto. NumPy llamamos al método full y le pasamos primero las dimensiones, 2×2, que esta es la forma que va a tener el vector, y segundo el valor. Aquí hemos puesto 5 puntos para que todos sean decimales, y vemos que todos son decimales. Para crear la matriz identidad, que básicamente es la matriz que tiene unos en su diagonal, hacemos lo siguiente: numpy.i y el número de dimensiones. ¿Por qué solo le tenemos que pasar una dimensión? Bueno, porque la matriz identidad, por definición, es una matriz cuadrada. Es decir, si tiene 2 filas, tiene que tener 2 columnas. Vemos que si pasamos 5, ¿vale? Es una matriz de 5 filas y 5 columnas, con unos en su diagonal. Para crear el array a partir de valores aleatorios, hacemos lo siguiente. Llamamos al método random de NumPy y dentro de ese a la función random, y le pasamos la forma que queramos que tenga nuestra matriz, en este caso 2×2, y vemos que nos va generando números aleatorios y cada vez son diferentes. La función arrange hace algo similar a la función range que habíamos visto, pero creando un array. Llamamos a numpy.arrange desde el primer elemento hasta el último elemento y decimos de cuánto en cuánto queremos avanzar. Por ejemplo, de 0,5. Si lo ejecuto, vemos que nos hace desde 0 hasta 9,5, avanzando de 0,5 en 0,5. Si en lugar de decirle cómo queremos que avance, simplemente queremos que nos distribuya los elementos linealmente, es decir, por ejemplo, entre 0 y 10, créame 10 elementos que tengan la misma distancia entre sí. O este otro ejemplo. Para ello vamos a utilizar la función linspace. Le definimos el valor inicial, el valor final y el número de elementos. Si lo ejecutamos, nos divide directamente en este espacio 11 elementos
que tienen la misma separación entre sí. Vemos que su separación es de 0,1 y que hay 11 elementos. Si estás interesado en conocer más funciones para crear arrays, pues aquí os dejo un enlace a la documentación oficial de NumPy. Vamos ahora con el indexado, es decir, cómo podemos acceder a los elementos, a las listas, cómo utilizamos el slicing. Vamos a ir viéndolo. Lo primero que vamos a hacer es crear un array que, como vemos aquí, tiene 2 dimensiones y su forma es de 3×4 porque tiene 3 filas, cada una con 4 columnas. Vamos a ejecutarlo y vamos a ir viéndolo. Como habíamos visto, con .shape podemos ver la forma que tiene, 3×4, como habíamos dicho. Con .ndim podemos ver el número de dimensiones, que esta es una forma más cómoda que como lo habíamos hecho arriba. Y debajo vamos a crear otro array un poco más complejo, que va a ser un array que va a tener 3 dimensiones y sus dimensiones, su forma, es de 2×2×3. Es decir, son 2 elementos que tienen otras 2 listas dentro y cada una de ellas tiene 3 valores. Si queremos coger un subarray dentro de un array, es decir, solo queremos coger algunas filas y algunas columnas, podemos hacer lo siguiente. Como habíamos dicho, vamos accediendo a cada una de las dimensiones y separado por coma. En este caso, la primera dimensión va a hacer referencia a las listas. Si yo hago 2 puntos hasta 2, como habíamos visto, en listas nos va a acceder a los elementos 0 y 1. Es decir, nos va a devolver las filas 0, que es esta primera, y 1, que es esta segunda. Y ahora decimos, de esas filas, vamos a ver qué queremos coger de las columnas. Pues en este caso queremos coger de los elementos 1 al 3. Como sabemos por slicing en listas que habíamos visto, el 3 no nos lo va a coger. Nos coge el elemento de índice 1 y el de índice 2. Que en este caso son 2 y 3, 6 y 7, y si lo ejecutamos, vemos que así es. Nos ha cogido las 2 primeras filas y de esas 2 primeras filas nos ha cogido los elementos con índice 1 y 2, 2 y 3, 6 y 7. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando utilizamos slicing sobre estos arrays, no estamos realizando una copia. Y por lo tanto, si lo guardamos en una nueva variable, como hemos hecho aquí con b, y modificamos cualquier elemento de b, se va a modificar también el elemento en a. Vamos a verlo. Como habíamos visto, vamos a coger la fila 0, la columna 1. Vamos a fila 0, columna 1, se refiere al elemento 2, ¿vale? Vamos a decir que b, que habíamos definido aquí arriba, el elemento de fila 0 y columna 0, es decir, S2, ahora va a ser 77. Si yo ahora imprimo la matriz A, como estamos viendo aquí, vemos que nos ha sustituido el 2 en A por 77. Porque como comentábamos, al hacer slicing no estamos haciendo una copia y por lo tanto, si modificamos un elemento de B, también se nos va a modificar en A. Igual que las listas, se puede acceder a los elementos utilizando slicing e indexado simple. Vamos a ver un ejemplo. Creamos este vector, como hemos visto, y aquí queremos acceder, por un lado, a la fila 0, y con 2 puntos lo que decimos es que queremos acceder a todas las columnas. Si lo ejecutamos, vemos que efectivamente hemos cogido la fila 0, todas las columnas. A este elemento, de este subelemento que hemos cogido, como es un array, también podemos ver su shape, es decir, su forma. Y vemos que nos pone una cosa que no habíamos visto, 4, y no nos pone nada. ¿Por qué? Bueno, si queremos que mantenga el mismo número de dimensiones, aunque su forma sea diferente, si queremos que siga manteniendo 2 dimensiones, tenemos que utilizar slicing en ambos lados. Es decir, si yo quiero hacer lo mismo, pero conservar las dimensiones, pues hago un slicing desde 0 hasta 1 para las filas, es decir, nos quedamos con la fila 0 y cogemos con 2 puntos todas las columnas. Si lo ejecutamos, vemos que ahora se ve diferente, ¿verdad? Vemos que ahora tenemos una lista metida dentro de otra. Y ahora, si imprimimos la forma con .shape, vemos que es de 1×4. Es decir, una fila, 4 columnas. También se puede acceder a diferentes elementos en diferentes filas y columnas. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es crear un array A, como vemos aquí.
¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a imprimir. Lo que quiero es, de las filas, quiero los elementos 0 respecto a la columna 0, es decir, el primer elemento que va a devolver aquí es el elemento con fila 0 y columna 0, que va a ser el 1. Y el segundo elemento que nos va a devolver es el elemento con fila 2, que es esta de aquí, y columna 2, que es el 11. Y vemos que efectivamente nos ha devuelto el 1 y el 11. También podemos hacerlo combinando con slicing. Vemos que si accedemos a 0 y 2, es decir, la fila 0 y la fila 2, y le decimos que nos devuelva todas las columnas de ambas, pues efectivamente así lo ha hecho. Nos ha devuelto la fila 0, la fila con índice 2, con todas sus columnas. Otro ejemplo es el siguiente. Con 2 puntos seleccionamos todas las filas. Y de esas filas queremos el elemento con índice -1, es decir, el último elemento de cada fila. Y a ese valor le vamos a añadir 10. ¿Cuál sería el elemento -1? Bueno, sería 4, 8 y 12. Si le añadimos 10, vemos que efectivamente el resultado es 14, 18 y 22. También podemos acceder utilizando un indexado booleano. Es decir, podemos aplicar condiciones sobre el vector. Si lo ejecutamos, vemos que, como siempre, hemos creado un vector, aquí le vemos, y vamos a crear el índice booleano. Es decir, vamos a crearme un índice que cumpla a mayor que 2. Y lo que hace es, con las mismas dimensiones que el vector, me retorna verdadero o falso según se cumpla o no la condición. Si lo vemos, vemos que obviamente 1 no es mayor que 2, por lo tanto falso. Sin embargo, 3, que es su elemento de debajo, es mayor que 2 y me devuelve verdadero. Esto se lo podemos aplicar luego a la lista. Como vemos aquí, si lo aplicamos directamente el filtro, nos devuelve únicamente los valores que ha asignado como true el índice. Y vemos que nos ha devuelto 3, 4, 5, 6, que efectivamente son los únicos valores de A que cumplen la condición de mayor que 2. Lo interesante que tiene es que se puede hacer todo de golpe. Es decir, yo puedo llamar a A y entre corchetes pasarle como índice la condición. Es decir, quiero que me devuelvas de A los elementos donde A es mayor que 2. Y a estos me le vas a sumar 10. Si lo ejecuto, vemos que nos devuelve los mismos elementos, pero sumados 10. Y hasta aquí este primer vídeo de trabajando con NumPy. NumPy es una librería muy importante que deberíais dominar, sobre todo si queréis trabajar en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Si tenéis cualquier duda o queréis saber algo más acerca del tema, esperar a próximos vídeos de NumPy, o si no, dejármelo en los comentarios. Os dejo en la descripción el enlace al documento y, como siempre, hasta la próxima.